Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la primera carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 8, donde dice: Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. En la iglesia había alguna cosa que corregir relativa a la oración en público, ya que el apóstol quiere, de manera que aun cuando reviste la forma de un ruego, se convierta en un mandamiento, puesto que está dicho con la autoridad de un apóstol. Y nótese que la instrucción va dirigida a los varones. Y habitualmente, en el mundo judío y en las sinagogas, eran los varones quienes oraban en público, mientras que por otro lado, las mujeres participaban del servicio en un lugar separado, y algunas veces tras una división hecha mediante una celosía. Así pues, es evidente que la Iglesia se establece fundamentalmente por creyentes de esa procedencia, es decir, judía. Por tanto, no he de extrañar que las costumbres propias de la sinagoga se trasladen a las formas generales de la participación en los cultos públicos de la Iglesia. La expresión pública de la oración debía estar afectada por el ambiente de discusiones y genealogía sin término, que se ha considerado anteriormente. Probablemente, algunos de los que oraban usaban ese tiempo para eso mismo. Por lo que respecta a los hombres, en la oración eclesial dice que oren en todo lugar, lo que, como indica el contexto inmediato, se refiere a las oraciones públicas. El término todo lugar no debe tomarse en sentido absoluto, sino en donde se reúnen las congregaciones cristianas, que muchas veces tenían lugar en las casas, como así señala el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 46, también el capítulo 20, versículo 7, Romanos, capítulo 16, versículo 5, y Colosenses, capítulo 4, versículo 15. Por tanto, el apóstol está ordenando aspectos congregacionales del culto. Y nótese que, como dice, levantar las manos para orar era una forma habitual en el mundo judío que, con toda probabilidad, pasó de ahí a la práctica de la oración en la iglesia cristiana. Si bien no se determina en la Escritura cuál debe ser la postura para la oración, tampoco es algo indiferente cuando se hace en público. Pero sin embargo, no puede permitirse posturas que no sean correctas para la oración. Y Pablo, al referirse a orar levantando las manos, no está estableciendo que esa sea la forma adecuada para la oración en público, aunque no hay nada en contra para hacerla de ese modo. Es posible que muchos cristianos levantasen las manos para orar, al estilo usual de los judíos. Y es verdad que la forma muy habitual en las iglesias evangélicas es de orar con los ojos cerrados, ya que esta postura no aparece en ningún lugar de la Biblia y era desconocida en la iglesia primitiva. Sin embargo, hacerlo así ayuda a evitar la distracción cuando se está en oración. Por tanto, cuanto está diciendo hacerlo sin ira ni discusiones. Nótese que no se regía tanto la posición para orar como la condición personal del que ora. Así pues, no se trata de postura del cuerpo o de la posición de las manos, lo que realmente importa, sino la interna del corazón. Las manos santas son aquellas que no están contaminadas por pecados ocultos sin confesar. Y aquel que ora sin haber resuelto el problema del pecado en su vida, elevará las manos físicamente,
pero la oración no será aceptada por Dios. Y nótese, el Salmo 24 y versículo 3 y 4 dice: ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de manos y limpio de corazón, el que no tomó en vano mi nombre ni juró con engaño. Así pues, la oración no será oída por Dios si no va acompañada de limpieza personal de vida. Ese es el caso también de los esposos que son incapaces de tratar con afecto y delicadeza a sus esposas. El apóstol Pedro dice que esas oraciones están estorbadas. Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 7 dice: Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Muy posiblemente, las oraciones de algunos en la iglesia estaban afectadas por el espíritu de polémica y contienda que los falsos maestros habían ya introducido. El apóstol ordena una oración que esté limpia de ira y de discusiones, ya que la oración pronunciada con un corazón que está lleno de enfado contra alguno de los hermanos y aquella cuyas palabras son más que una expresión hacia Dios, un debate contra quienes no piensan como Él, no pueden ser admitidas en la oración comunitaria de la Iglesia. Esta última forma, con ira, entra de lleno dentro de la actitud del deudor de la parábola, que pide a su Señor que perdone su deuda, pero que por otro lado es incapaz de perdonar a su hermano, que le debe mucho menos, como así señala Mateo, capítulo 18 y los versículos del 21 al 35. Y por otro lado, las discusiones, traducidas también en algunas versiones como contiendas, es una referencia a altercados. Esto incluye enemistades y también murmuraciones, pero nótese lo que dice en la carta a los Filipenses, capítulo 2 y versículo 14, donde dice: Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Al decir Pablo, antes quiero, para regular la oración de los varones, está diciendo a Timoteo que tome esto en cuenta para hacerlo cumplir, ya que no es una mera sugerencia, sino un mandato apostólico. Por consiguiente, su tarea era prohibir la práctica de la oración masculina en un espíritu semejante. Y continúa ahora con el versículo 9, donde dice: Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Este versículo ha resultado polémico en algunas interpretaciones que se han dado. Y cabe hacerse una pregunta, y es la siguiente: ¿se trata de un tema nuevo o es continuidad de todo lo que antecede? Es decir, Pablo estaba corrigiendo de una forma de oración incorrecta en las reuniones generales de la Iglesia. La cuestión es si en este párrafo está tratando del modo de orar de las mujeres o está abordando un tema distinto como puede ser el de la compostura femenina en el culto. Nótese que la cuestión está en definir en el adverbio. Cuando dice asimismo o de igual modo, se usa como ilativo o como introductorio. Para determinarlo será necesario acudir al uso que el escritor le da en el escrito. Y en las 3 veces que aparece, incluyendo esta, el uso es ilativo, como ocurre por ejemplo en el capítulo 3, versículo 11, donde el hablar de los diáconos liga luego el tema de las mujeres, que debe entenderse como las mujeres que ejercen el diaconado, como era habitual
en la Iglesia Apostólica, según el testimonio que Pablo da en la recomendación de Febe, diaconisa de Cencrea, en Romanos capítulo 16 y versículo 1. Y aún más preciso como adverbio vinculante está la referencia tercera, en donde, a la advertencia sobre pecados difícilmente apreciable, sigue el asimismo, relacionado con las buenas obras que contrastan con las otras acciones indicadas, como así señala en el capítulo 5 y versículo 25. Por consiguiente, el léxico de la epístola y el uso de las palabras lleva a entender que el tema del capítulo es el mismo y que está refiriéndose a un comportamiento de la mujer en el culto y en la oración de la Iglesia. Por tanto, no es posible estudiar el tema en el Nuevo Testamento sin echar de ver que las mujeres participaban en la oración junto con hombres, en los lugares donde la Iglesia se reunía. Y dos ejemplos son suficientes. Uno, en los que algunos llaman la preiglesia, esto es, el tiempo que transcurre desde la ascensión del Señor hasta Pentecostés. Los hermanos que estaban en Jerusalén dedicaban tiempo cada día a la oración mientras esperaban la promesa del envío del Espíritu Santo, y esto lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y los versículos 12 al 14. También en el aposento alto, además de los 11 apóstoles, se reunían también otros creyentes. Y es interesante apreciar la importancia que se da en el texto a la presencia de las mujeres. Los creyentes que están juntos en Jerusalén son el núcleo inicial de la Iglesia cristiana. El número de creyentes que están juntos y orando es de unos 120 personas. Nótese lo que dice. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y versículo 15, dice: En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. También he de suponer que las mujeres a las que se alude aquí sean el grupo que se mencionan en los evangelios, y especialmente aquellas que tuvieron que ver con el ministerio de Jesús, que estuvieron presentes en la crucifixión y que se dispusieron para ungir su cuerpo en el sepulcro, como así dice Lucas capítulo 23, los versículos 55 al 56. También las mujeres tuvieron una notable relevancia en el ministerio de Jesús, ya que algunas sostenían financieramente las necesidades del grupo. Nótese, en Lucas capítulo 8 y los versículos 2 y 3 dice: Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Estas, y con toda seguridad otras mujeres, habían seguido a Jesús desde Galilea en su última visita a Jerusalén. Son las que permanecieron cerca del crucificado en el entorno de la cruz. Lucas, capítulo 23 y versículo 49 dice: Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Las mujeres también fueron las encargadas por Cristo mismo para llevar el mensaje de la resurrección a los incrédulos apóstoles. Lucas capítulo 24, versículos 9 y 10 dice: Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles.
Y nótese que algo cambia radicalmente en la Iglesia en relación con las mujeres. Estas habían sido consideradas como personas de segundo nivel en la sociedad grecorromana y también entre los mismos judíos, ya que en aquellos tiempos la mujer no tenía capacidad testifical. Pero Cristo va a darles el lugar que corresponde enviándolas como testigo del hecho trascendental de la resurrección. Es notable que durante el ministerio terrenal de Jesús dialogó con un fariseo maestro de Israel sobre el nuevo nacimiento, como así dice el Evangelio de Juan capítulo 3 y los versículos 1 al 15. Pero también nótese cómo con una mujer habló Jesús sobre la correcta forma de adorar a Dios, en Juan capítulo 4 versículo 1 al 42. Ahora bien, cuando aparentemente debiera ser al revés, instruir, por ejemplo, en adoración al líder religioso y hablar del nuevo nacimiento a una mujer fracasada. Las mujeres van a tener un destacado papel en la obra misionera y en la iglesia primitiva. Y lamentablemente, las circunstancias históricas, la implantación de la jerarquía en la iglesia, etc., supusieron una discriminación histórica de las mujeres en el ministerio eclesial, sobre todo en el ámbito religioso de la llamada Iglesia Apostólica y Romana, hasta en los días de hoy. Sin embargo, el Espíritu conduce a Lucas para que haga referencia a ellas, en el mismo círculo donde se reunían los creyentes con el mismo propósito de la oración. En el aposento alto, los apóstoles estaban reunidos perseverando en oración, tanto como las mujeres, tanto como María, tanto como los hermanos de Jesús. Si queremos vincular la oración con los apóstoles solos, tendremos que explicar el tanto de cómo del contexto griego para separar de ella el resto. Pero si admitimos que eran todos los que oraban, entonces tendremos que incluir necesariamente también a las mujeres. Y la referencia está en la correspondencia corintia, en donde el mismo apóstol Pablo, que escribe la epístola que se comenta, corrigiendo también defectos en la práctica de las reuniones eclesiales, advierte que las mujeres que oran o profetizan deben hacerlo de una determinada forma. Primera de Corintios, capítulo 11 y versículo 5 dice: «Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenda su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado». Nótese que no prohíbe a la mujer que ore en público, pero debe de ajustarse una determinada normativa. En lo que sigue nada tiene que ver con la acusación del feminismo, que suele hacerse en quienes sostienen en cierto grado el ministerio femenino en la Iglesia. Y en ese sentido, escribe el Dr. MacArthur cuando dice: «La función de las mujeres en la Iglesia es un tema que se debate acaloradamente en la actualidad. Lamentablemente, el debate ha dejado las páginas de la Biblia para hallar su definición. Las doctrinas tradicionales están siendo arrasadas por la aplastante marea del feminismo evangélico. Iglesias, escuelas y seminarios han abandonado verdades que han sostenido desde sus comienzos. Y también se han escrito docenas de libros defendiendo la nueva verdad respecto a la función de las mujeres. Pero irónicamente, algunos de los autores de estos libros antiguamente tenían el punto de vista tradicional bíblico. Pero sin embargo, bajo la presión del feminismo, han abandonado el apego a la verdad bíblica a favor de la cultura. Los pasajes bíblicos
sobre las funciones de las mujeres se están interpretando a su vez a la luz de la cultura ignorado por los alegados prejuicios antifeministas de los autores bíblicos o desechados como las añadiduras de redactores posteriores. La fuente final de esos ataques es el archienemigo de Dios, que es Satanás, ya que su propósito, como siempre, es desbaratar el plan de Dios y pervertir sus designios, ya que va detrás del esfuerzo de apartar con engaño a las mujeres de las funciones que Dios creó para ellas en su sociedad, en la familia y en la iglesia. Y tal ocupación satánica no es nueva, de hecho está en un tema a considerar en la iglesia de entonces, porque lo era en el mundo romano de aquel tiempo. Así pues, no hay duda alguna de las verdades que el doctor MacArthur apunta sobre el problema feminista, ya que no es desconocida la influencia que el problema de géneros presenta en conclusiones en todos los campos, incluidos también el de la teología. Sin embargo, no puede incluirse en estas conclusiones a todos los exegetas que han cambiado de posición sobre el ministerio de la mujer en la congregación. Y no hay duda que algunos dejan la base bíblica para adentrarse en especulaciones sobre esta cuestión, pero otros, muchos, como el caso, por ejemplo, del Dr. MacArthur, se afirman en la lealtad a la Escritura, reconociéndola como inspirada plenariamente y, por tanto, autoritativa en todas las materias de la vida y doctrina. Debe de tenerse en cuenta que en la investigación honesta y desprejudiciada se encuentran aspectos de la verdad que no se cierran en una sola forma de pensamiento y que muchas veces la interpretación tradicional discrepa de la verdad establecida en ella. Por tanto, abandonar la Biblia por el apego a la cultura es no solo malo, sino pecaminoso. Pero abandonar la lectura desprejudiciada de la Escritura para establecer los valores de la revelación es consecuente con la lealtad a la palabra y la honra que se debe tener a Dios. No debe olvidarse que las tradiciones de la interpretación histórica no siempre son concordantes con la revelación de la palabra, ya que es necesario entender que la tradición es la fe viva de los que están muertos, mientras que el tradicionalismo es la fe muerta de los que viven. Y el apóstol Pablo estableció la forma de orar de los hombres que se extienden inevitablemente a la manera de ser en la congregación, con una vida en la que no se pueden estar presentes ni la ira ni las discusiones. Y ahora se dirige a las mujeres en la misma actividad que como para los hombres se extiende a la forma del comportamiento en la iglesia. Y no hay duda alguna que levantar manos limpias sin ira ni discusiones no es solo para los varones, sino para ellos y para las mujeres. Pero también, además de esto, la mujer tiene un porte que inevitablemente debe de ajustarse a los principios de la ética y moral cristiana. No puede olvidarse que todos los escritos bíblicos se dirigen a personas concretas, en tiempos también concretos. La interpretación de la Biblia es una sola, pero las aplicaciones son múltiples. Entre los elementos de testimonio visible, las costumbres sociales tiene una enorme importancia. El apóstol enseña a los cristianos a no ser tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. 1 Corintios capítulo 10, versículo 32. Y por esa razón, las costumbres que podían ser escándalo o tropiezo
en la sociedad debían de evitarse. Así ocurría con el pelo de la mujer, que era un escándalo que se lo cortase, ya que si lo hacía estaba identificándose con la ramera o la mujer que había sido juzgada por engañar a su marido. Y por esa razón, el apóstol Pablo dice a los corintios que a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. 1 Corintios capítulo 11 y versículo 15. Sin embargo, la inmensa mayoría de las mujeres creyentes, consecuentes con su fe, que aman y obedecen a la palabra, cortan el pelo, porque han dejado de ser, socialmente hablando, un asunto deshonroso. Ahora bien, en el contexto social de Éfeso, tiene que ser considerado en la demanda del apóstol para que la mujer se atavíe con ropa decorosa. El mandamiento tiene que ver con ropa que sea respetable y honesta. Esto es, en todo tiempo, en cualquier cultura, tiene razón esto de ser, ya que existen evidencias históricas que muchas veces los vestidos de las mujeres en aquellos tiempos rayaban en una apariencia de promiscuidad sexual, que incluso se consideraban una ofensa a su marido. La libertad cristiana era a veces mal entendida, y al no limitarla se convertía en expresiones de libertinaje. Y nótese que la libertad no es para hacer lo que se quiera, sino lo que se deba. La primera demanda es que el atuendo femenino sea con ropa decorosa. Las mujeres deben, y note que dije deben y no debían, es decir, que es actuar, ataviarse sin llamar la atención y especialmente sin provocar pensamientos o deseos insanos en todo lugar, pero la forma muy especial cuando asisten al culto para unirse a la oración. Estas deben de asistir con el recato debido para encontrarse con el Señor en la comunidad de la iglesia local. Por otro lado, esto no significa en modo alguno la prohibición de la distinción y también de la elegancia. Pero también es necesario recordar que la mujer virtuosa en el libro de Proverbios se vestía de lino fino y púrpura. Proverbios capítulo 31 y versículo 22. La segunda demanda en el atavío femenino es la del pudor, que indica un sentido de decencia. No se opone a vestir a la moda, pero lo limita a lo que sea decente. Este porte decoroso indica modestia sin descuido y elegancia sin afectación. Pudor es el respeto a sí misma, que impide traspasar los límites de la reserva femenina. La tercera demanda en la ropa de la mujer cristiana está relacionada con la modestia. La palabra es literalmente sensatez. Una mente equilibrada que piensa correctamente y con ello determina la ropa que es adecuada. Y me viene siempre una reflexión y es la siguiente. ¿Qué busca una mujer cuando asiste al culto o a la oración con pantalones o ropa muy ajustada y también muy escotada? ¿Realmente va a tener un encuentro con el Señor? Finalmente, hace mención a aquellas mujeres que hacían ostentación con los peinados, con el oro, con las perlas y vestidos costosos. En el versículo siguiente, Pablo aconseja de aquello que era verdaderamente de lo que debían de hacer ostentación. Y voy concluyendo ya con esto. Estimado y estimada oyente, todos sabemos que las modas en la sociedad son cambiantes. Es decir, lo que hoy he aceptado, mañana he desechado y olvidado. Y muchas veces es principalmente por los intereses comerciales que están ahí detrás. Pero sin embargo, la palabra de Dios es eterna y nunca pasará.
El Evangelio de Mateo, capítulo 24 y versículo 35, dice: El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero también existen intereses espirituales, y esos intereses están manipulados por Satanás, que trata que la verdad de Dios pase naturalmente dándole al hombre razonamientos sociales, como por ejemplo, ahora es otro tiempo. Bueno, es cierto que es otro tiempo, pero el pecado sigue siendo pecado hoy y hace 6.000 años atrás. Y esto tú, amigo y amiga oyente, debes de considerarlo acercándote a Dios en arrepentimiento. Por ello yo te invito ahora en este momento a que tú puedas orar conmigo una oración de fe para recibir a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Ora conmigo y repite ahí a donde estás. Dios eterno, confieso que he seguido las modas y las costumbres de la sociedad, sean las que sean, perjudicando a quien fuera, con tal de hacer mi voluntad y aquello que me agradaba. Pero hoy al escuchar tu palabra, ella me enseña que tu palabra nunca pasará y que lo que antes era pecado lo sigue siendo en el día de hoy. Por ello, me confieso una persona pecadora delante de ti y te pido perdón de todo corazón y te acepto a ti, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.